La palabra de Dios nos llena ese vacío que muchas veces nosotros llevamos aún en el corazón. Amén. Mucha gente, muchas personas, Cristina, en este tiempo se ocupan de todo menos de leer las Sagradas Escrituras. Amén. Muchas personas, muchos hogares, muchas familias, esto sucede no solamente en hogares cristianos como no cristianos, aún dentro de la iglesia. Hay personas que solamente van a la iglesia y cuando van a la iglesia es allí donde abren su Biblia, pero no le dan un tiempo a meditar en las Sagradas Escrituras en sus hogares. Están más distraídos, desenfocados en las cosas celestiales, en las cosas que el Señor nos manda a cuidar. Y Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo porque a través de la lectura nuestro crecimiento en lo que es el conocimiento de la palabra, hay como un crecimiento. Es como que si nosotros, el entendimiento se empiece a abrir de cada uno de nosotros cuando nosotros meditamos la palabra. Cuando leemos la Escritura, el conocimiento se abre, nuestro entendimiento se abre, porque estamos meditando las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene sabiduría, Amén. mucha sabiduría. Y muchas personas cuando leen la Escritura se sienten bien. Muchas personas cuando abren su corazón y se ocupan de un tiempo para poder meditar en la Escritura, se sienten en paz. Así He es. escuchado de muchas personas que dicen, cada vez que yo leo la Biblia, me siento en paz, me siento renovado, me siento fortalecido. Amén. Y es que en este tiempo el Señor te está diciendo en esta hora que te ocupes de la lectura de la palabra de Dios. Ocúpate, hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas. Ocúpate en leer la Biblia. Ocúpate, date un tiempo en el día o por la noche. Date un tiempo en poder meditar las Sagradas Escrituras. Es muy importante que medites las Sagradas Escrituras. Es muy importante que conozcas, que tengas el conocimiento, porque a través del conocimiento tú tienes la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Y la Biblia enseña en el libro de Josué, capítulo 1, que Dios le había dicho esto a Josué. Miren lo que Dios le dice a Josué. Capítulo 1, versículo 8. Dios le dice a Josué lo siguiente. Moisés había muerto y Dios necesitaba un líder. Dios necesitaba un guerrero. Dios necesitaba a alguien que se ponga en la brecha. Oh, gloria a Dios. Amén. Y Dios le había escogido a Josué, servidor de Moisés, y le había dicho lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Mira lo que nos enseña la Escritura, que cada vez que nosotros meditamos en la Escritura, meditamos en la palabra de Dios, el Señor nos dice que todas las cosas que emprendamos nos irá bien. Que Dios desea que cada uno de nosotros nos vaya bien en la vida. Dios quiere que seamos exitosos, que seamos prósperos. Aún Juan también dice, una de las cartas de Juan dice: amado, yo deseo que vosotros sean prosperados en todas las cosas. Así como prospera su salud, también prospere vuestra alma. Pero la prosperidad viene cuando nosotros obedecemos el consejo de Dios. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios para no pecar contra Él. Y esto le había dicho Dios a Josué, que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Quiere decir que no solamente es leer la Biblia, no solamente es lecturar y pasar un capítulo y otro versículo y otro pasaje bíblico y leo aquí y leo allá. No, se trata también de meditar. Allí está.
Para que tú tengas un crecimiento espiritual, para que tú tengas un avance espiritual, tú necesitas meditar en las Sagradas Escrituras. Tú necesitas meterte más a fondo, profundizar un poco más, para que tengas más gracia, más conocimiento, más sabiduría. Necesitas profundizar en las Escrituras. Por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Porque cuando nosotros nos ocupamos no solamente en leer la Escritura, dice que también la manera como nosotros aprendemos es porque leemos, pero también cuando nosotros enseñamos, el conocimiento se queda en nosotros. Así es. O sea, las palabras quedan guardadas en el corazón y aún en el pensamiento. Y no se borran de nuestra mente, de nosotros, porque ya queda en nosotros. Entonces también es necesario que nosotros también enseñemos, porque necesitamos de líderes, de hombres y mujeres, jóvenes. Esto no importa la edad, eso es lo que quiero que entienda aquí, aún la juventud. No importa qué edad tengas. Tú puedes tener 12 años, puedes tener 15 y 18 años, puedes tener 25 años y 30. Para Dios no hay edad. Dios puede usarte. Dios puede manifestarse a través de ti. Dios puede darte sabiduría. Dios puede darte gracia. Dios puede darte conocimiento. Dios puede darte muchas cosas que tú ni siquiera conoces, pero necesitas ocuparte de tu vida espiritual. Si tú no te ocupas de tu vida espiritual, te vas a secar. Si tú no te ocupas de tu vida espiritual, vas a estar frío y no vas a tener ese deseo ardiente en tu corazón de querer leer la Biblia, de querer escudriñar la palabra, porque te dejas invadir por la frialdad, por la tibieza espiritual. Y cuando hay frialdad o tibieza espiritual, no tienes deseo ni siquiera de orar, ni de leer la Biblia, ni de meditarla, ni de predicarla siquiera, porque ya no estás viviendo en el espíritu, sino en la carne. Ahora, Romanos capítulo 8, miren lo que nos dice la Escritura. Romanos 8, versículo 5. Léelo, pastora, por favor. Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Interesante. Pablo está diciendo allí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Quiere decir que hay dos condiciones. Hay hombres que son espirituales y hay hombres que son carnales. Hay mujeres que son espirituales y hay mujeres que son carnales. Quiero que entiendas que hay una gran diferencia. Así es, sí, exactamente, como dice la palabra, ¿no? Los que andan en la carne hacen las cosas de la carne. Sí. Lo que la carne desea, ellos lo hacen. Pero también la palabra de Dios, la Biblia nos enseña en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es. Entonces aquí el Señor quiere que nosotros, cada uno de nosotros, estemos enfocados, estemos alineados a la voluntad de Dios. Y uno de ellos es también a la lectura de la palabra, ya que vivimos en un tiempo donde la tecnología, Sí. El celular, las redes sociales, Sí. están a la hora del día. Amaneces y automáticamente con una notificación te enteras de todo lo que pasa aún cuando duermes, ¿no? Y eso como que quita a veces tener comunión con el Dios, Señor. así es. Aún cristianos que recién están cercándose al Señor, uno de las armas del enemigo es las redes sociales, la tecnología. Sí. Ahora, no es como uno lo quiera usar para bien o para mal. Muchos lo usan para mal, las redes sociales, Así es, sí. ¿no? Entonces, es ahí donde la tecnología nos quita el lugar a Dios. Así es. Quita el primer lugar que debemos dar a Dios. Sí. Por la tecnología, aún también por
los afanes de la vida, ¿no? Sí. Muchos están afanados en el trabajo, en la familia, en otras cosas que van a pasar, como dice la palabra de Dios, ¿no? Así es. El mundo Y va a pasar y sus deseos también van Sí, a pasar, pero el así que es. hace la voluntad de Dios, ese va a permanecer para siempre. Así es. Entonces, cuando tú lees la palabra de Dios, no es en vano. La Amén. palabra de Dios te da vida, Gloria a Dios. te da pureza, Amén. te limpia de malos pensamientos que Santo a veces Dios. nosotros durante el día el enemigo está dando dardos a las mentes Así de es. las personas, Sí. pero cuando tus ojos son abiertos a través de la palabra de Dios, pues eres tú purificada, limpiada por la palabra de Dios. Amén. Ahora en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios Amén. y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sí. Toda la escritura es inspiración de Dios. Todo lo que nosotros leemos es inspiración de Dios. Amén. Entonces tenemos aquí un manual de instrucciones que nos ayuda a cómo poder vivir, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que no le agrada a Dios. Amén. Como dice también la palabra de Dios, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocimiento, así es. Las personas, todo el mundo necesita leer la palabra de Dios, porque muchos pecan porque no conocen la palabra de Dios. Así es. Pero como tú y yo conocemos la palabra de Dios, estamos en la obligación de poder predicar la palabra de Dios a los que no conocen. Seamos luz en medio de las tinieblas. Amén. A través de la palabra de Dios. No solamente se trata de leer, sino meditar. No solamente seamos oidores, sino también hacedores de la Amén. palabra de Dios. Gloria a Dios. El mundo, si bien es cierto, no lee la Biblia, pero sí nos ve nuestro comportamiento, cómo somos, si somos verdaderamente hijos de Dios. No solamente es leer la Biblia, sino también hacerla real en nuestra vida, Amén. ¿no? Practicarla, aunque sea a veces difícil, pero no es nada imposible, porque el Señor, el Espíritu Santo es que hace la obra en nosotros. Así que te insto a que cada día puedas leer la palabra de Dios cuando amanezca, aunque sea un devocional diario, en cada mañana que te despiertes, un devocional, porque todos los días el Señor nos habla. Amén. Sí, amén. Todos los días el Señor está interesado en hablarnos, pero somos nosotros los que no nos cerramos con los afanes de la vida. Amén. Amén. En la Biblia hay muchas buenas noticias que nosotros podemos recibir todos los días. Todos los días en la Biblia nosotros tenemos buenas noticias. Eso es lo que quiero que entiendas, amigo, amiga, que me escuchas. Hay buenas noticias, hay gratas nuevas de salvación para ti, hay esperanza para ti, hay vida eterna para ti. Dios quiere salvarte, Dios quiere romper las cadenas, Dios quiere levantarte del polvo, Él quiere hacer algo nuevo con tu vida, pero tú tienes que ocuparte también del Espíritu. Tienes que ocuparte también de tu vida espiritual. No descuides tu vida espiritual. Si no tienes una vida espiritual y no sabes lo que es tener una vida espiritual, pues quiero que entiendas que a través de la palabra de Dios, Dios nos enseña y nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué nos enseña esto la Escritura? Que hay hombres espirituales y hay hombres carnales. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, en las fiestas, en los amigos, en todas las cosas de esta vida, menos en buscar a Dios, en humillarse ante el Señor, en asistir a la iglesia, en leer la Biblia, en buscarlo a Dios a través del ayuno, en buscar que adorar a Dios a través de la alabanza, de la adoración. Eso es la diferencia entre un hombre espiritual y un hombre carnal. El hombre carnal solamente quiere satisfacer los deseos de su carne, Pero sin embargo, el hombre espiritual desea agradar a Dios. Amén. Y la Biblia también enseña en el versículo 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mira lo que nos dice la Escritura.
Que el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué muerte? ¿De qué muerte está hablando allí el apóstol Pablo a los romanos? Él está hablando de una muerte espiritual. Mucha gente tiene nombre de que viven, pero están muertos, están secos, están esqueléticos, huesos. Son huesos secos, como la visión de Ezequiel, que no tienen vida espiritual, no saben lo que es una vida espiritual, no saben lo que es orar, no saben lo que es leer la Biblia, no saben lo que es adorar, no saben lo que es ir a una iglesia. Eso es lo que quiero que comprendas, estimado amigo, amiga que me escuchas. Ocuparse de la carne es muerte. Si tú tienes deseos de servir a tu carne, pues te vas a secar. No vas a tener deseos de buscar a Dios. No vas a tener deseos de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de ayunar, de orar, porque estás viviendo en la carne. Ahora dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quiere decir que no podemos nosotros vivir en la carne siendo espirituales. Porque si somos espirituales debemos ocuparnos de las cosas del Espíritu. Debemos de ocuparnos en buscar a Dios. Debemos de ocuparnos en hacer la voluntad de Dios. Debemos ocuparnos en agradar a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo, hermano, hermana, pastor, evangelista, profeta, siervo del Señor, sierva del Señor, no descuides tu vida espiritual. Dios desea levantarte con poder. Dios desea usarte con poder. Dios desea manifestar su gloria a través de ti. Dios desea usar tus manos, pero tú no debes descuidar tu vida espiritual. Cada día debes de venir al Señor. Mire, un día que yo no busco a Dios es como que si me estuviera secando por dentro. Un día que yo no busque a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de todo poder. Él es la fuente de inspiración, Él es la fuente de sabiduría. En Él está todas las cosas. Y cuando yo vengo a Él soy saciado. Por eso dice la Escritura, el que tenga hambre, coma de este pan. ¿De qué pan? De la Escritura, de la palabra de Dios. El que tenga sed, venga a mí y beba, dice el Señor, porque Él es fuente de agua viva, Él es manantial de vida. Oh, gloria a Dios. Y eso es lo que debemos de comprender. Ahora, también la Biblia nos enseña que cada vez que nosotros nos ocupamos de nuestra vida espiritual, hay un avance y un crecimiento, como usted no se imagina. Usted empieza a avanzar metros espirituales hacia arriba. Usted empieza a crecer porque usted se está dedicando a Dios. Usted se está entregando a Dios. Usted se está consagrando a Dios. Y para que uno mantenga esa vida espiritual tiene que ser constante. Constantemente tienes que buscar el rostro de Dios. Constantemente debes de humillarte. Constantemente debes de orar. Constantemente debes de leer la Biblia. Constantemente debes de meditar en lo que dice la palabra de Dios. Porque hay un peligro cuando nosotros no nos ocupamos del Espíritu. Hay un gran peligro y es el peligro de caer en las garras de la carne. Ahora voy a seguir avanzando en lo que dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4. Pablo exhorta a que Timoteo no se descuide de su vida espiritual y le dice lo siguiente en el versículo 14: no descuides el don que hay en ti. Mire lo que dice Pablo a Timoteo: no descuides el don que hay en ti. Hay muchos profetas, Cristina. Hay muchos evangelistas, hay muchos pastores que han descuidado el don que Dios les ha dado. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la razón por la cual ellos se descuidan? Es porque dejan de hacer primero lo que hacían antes. Dejan su primer amor. Dejan su primer amor. Por eso lo dice en Apocalipsis, que el Señor le habla bien a la iglesia y le dice que te has mantenido firme, has creído en mi nombre y no has permitido, no has tolerado a los que se dicen ser profetas, ser apóstoles, ¿verdad? Pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Muchos profetas, muchos evangelistas y pastores, siervos y siervas del Señor, adoradores, salmistas, cantantes del Señor, han dejado su primer amor. Dejaron al Señor y no buscaron a Dios en la oración. Ya no, dejaron de buscarlo en oración, dejaron de buscarlo a través de la palabra de Dios. Dejaron de buscarlo. Y es allí donde se descuidan del don que Dios le ha dado. Se descuidan del Dios que ha puesto en ellos. Pero yo quiero decirte que en esta hora
que si tú te sientes seco, si te sientes vacío, hoy la presencia de Dios te va a empezar a llenar desde la cabeza hasta los pies. Hoy el fuego de Dios va a empezar a envolverte de la cabeza hasta los pies. Hoy la presencia de Dios te va a visitar. Hoy la presencia de Dios va a llegar a tu vida. Hoy una unción fresca del Espíritu Santo va a descender sobre ti. Allí donde tú te encuentras, manejando, caminando, con los auriculares en tu casa, en la radio, escuchándonos allí. Hoy el Señor depositará una unción fresca sobre ti. Pero no hay que descuidar. No hay que descuidar nuestra vida espiritual. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, Timoteo, aviva el don que hay en ti. Le decía, aviva el fuego, aviva la presencia de Dios. Porque te estás apagando. Lo que Pablo había visto en Timoteo era algo peligroso. No lo sentía Timoteo como al principio. Con ese deseo, con esas ganas de servir a Dios, con ese deseo de leer, de escudriñar, de meditar en la palabra de Dios. Y es que hay mucho pueblo. Hay muchos hermanos y hermanas dentro de diferentes congregaciones que se han descuidado de su vida espiritual y están secos en gran manera. Pero el Espíritu de Dios está en este lugar, aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar, aleluya. Y el Espíritu de Dios se va a pasear en este momento a través de las ondas radiales. Se está tomando los aires del Espíritu Santo de Dios y empezará a resucitar todo lo que está muerto en ti. Él empezará a brotar como un río en medio de esa sequedad. Aleluya. La presencia de Dios te va a empezar a visitar. La presencia de Dios te va a empezar a envolver. El fuego de Dios va a empezar a volver sobre ti. La presencia del Altísimo te empezará a cubrir nuevamente. El fuego que tenías, la pasión que tenías, vuelve a ti en el nombre de Jesús. Ese fuego, esa presencia empieza a descender ahora mismo, ahora. Recibe ahora mismo. Recibe el fuego, recibe la presencia de Dios. Y no descuides esta presencia. No descuides ese fuego que Dios ha puesto en ti. Si Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo es porque Timoteo se había descuidado. Así por es. eso que Pablo le decía, no descuides el don que hay en ti. Timoteo, aviva el fuego. ¿Cómo avivamos el fuego? ¿Cómo avivamos la presencia de Dios en medio de nosotros? Cuando buscamos a Dios como al principio. Volvemos a partir de cero. Empezamos. Si se tiene que volver a empezar de nuevo, hagámoslo. Amén. Hazlo de nuevo. Si sientes que has bajado tu comunión con el Señor, si sientes que ya no eres igual que antes, como cuando iniciaste en el camino del Señor, si sientes que ya no estás orando, que ya no estás buscando la presencia del Señor, ahora el Señor te dice, levántate. Amén. Sacúdete. Gloria a Dios. Y vuelve a iniciar nuevamente. Aleluya. Vuelve al primer amor. Oh, santo. En esos tiempos como cuando me buscabas. Santo. Cuando llorabas delante de mi presencia. Oh, santo Dios. Vuelve, hija. Oh, santo, santo. Vuelve, hijo, porque yo estoy con los brazos abiertos, te dice el Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Vuelve como el hijo pródigo. Gloria a Dios. Aleluya. Que muchas veces en el mundo no encontramos lo que en la casa de nuestro Padre encontramos, lo que nosotros nos conviene estar en la casa de nuestro Padre. Amén. Gloria a Dios. Así que en esta hora, amado oyente que me escuchas, es la oportunidad para que puedas enmendarte nuevamente, puedas buscar de Dios. Amén. Comienza de nuevo. Todos los días el Señor nos da una nueva oportunidad para poder enmendar nuestros errores y así poder venir al arrepentimiento, porque solo la misericordia de Dios, solo la gracia del Señor nos mantiene de pie. Amén. Si tú estás de pie, gloria a Dios, hasta este momento ha sido porque Dios ha sido bueno contigo. Aleluya. Ha sido porque el Señor, aún su mirada está en ti. Amén. Muchas veces quizás has dicho, ya el Señor me ha olvidado. Santo. No, el Señor no olvida. A ninguno de sus hijos Él olvida. Él al contrario está muchas veces en silencio, pero por el hecho que está en silencio no quiere decir que no está. Él Amén. está. Amén. Solo que el Señor también prueba nuestros corazones, nuestros pensamientos. Así es. Y nuestra fe muchas veces va a ser probada por el Señor. Amén. Pero te animo en el Señor para que
nuevamente te levantes. Amén. Como dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente. Gloria a Dios. Tenemos que esforzarnos cada día, hermanos. Todos los días nosotros tenemos una batalla. Santo. Todos los días nosotros tenemos Una lucha. que pelear todos los días la buena batalla de la fe. Y principalmente, Cristina, Así es. disculpa que te interrumpa, principalmente tenemos que batallar con uno mismo. Con uno mismo. El primer enemigo eres tú mismo. Eres tú mismo. Por eso Pablo también le dice en el versículo 16 del capítulo 4 en 1 de Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado, Timoteo, de ti mismo. Mira, primero le dice, no descuides el don que hay en ti. No descuides la presencia que ha sido impuesta a través de ti, a través de las manos. También luego más adelante también le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Amén. Miren lo que dice la Escritura. Es muy importante esto porque muchas personas no comprenden esto. Pero el peor enemigo que puede tener uno aquí en esta tierra no es precisamente el diablo. Porque a veces mucho decimos, el diablo tuvo la culpa, el diablo me hizo pecar, el diablo no quiere que yo ore, el diablo no quiere que yo esté leyendo la Biblia. Pero eso no es así realmente. El primer enemigo que nosotros tenemos es uno mismo. Es tu carne. Es tu carne, amigo, hermano, hermana. Porque la carne para nada aprovecha, dice la Escritura. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que vivifica. El Espíritu es que te llena. El Espíritu es que te da paz. El Espíritu es que te guía por sendas de justicia y de verdad. El Espíritu. Pero tú tienes que andar en el Espíritu. Pero tienes que cuidarte. Tienes que tener cuidado. Ten cuidado de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque hay personas, lastimosamente, esto incluye a pastores, evangelistas, maestros de la palabra, profetas, que hoy en día se han dejado llevar por todo viento de doctrinas. Así es. Hablan de algo que no se enseñó, ni que el mismo Cristo habló, ni siquiera los apóstoles. Y lastimosamente terminaron errados, equivocados, con espíritu de confusión y confundiendo al pueblo. ¿Por qué? Porque no se cuidaron de los pensamientos y de los deseos perversos del corazón. Porque el corazón a veces nos engaña. Hay mucha gente que habla y enseña que el infierno no existe. Doctrinas, enseñanzas de demonios. Evangelistas, pastores que hablan de que no hay un infierno. Otros enseñan que no se puede transferir sangre. Otros hablan de que está prohibido comer esto y aquello. Otros dicen, no, esto no es así, esto. Y de una forma u otra se terminan perdiendo ellos y quieren perder a otros por medio de la enseñanza. He conocido de hombres que tenían un potencial tremendo. Evangelistas, siervos del Señor, tenían un potencial tremendo y terminaron perdiéndose porque no se cuidaron de sí mismos, de sus pensamientos, de su corazón, porque engañoso es el corazón, dice la Escritura, Amén. y más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura. Entonces hay personas que se desviaron lastimosamente, y a mí me entristece decir esto. Evangelistas, pastores, profetas que ya no enseñan lo que dice la palabra, enseñan lo opuesto a lo que dice la palabra. Hay de aquellos que tuercen el camino de la justicia. Hay de aquellos que enseñan cosas que no están alineados a la palabra de Dios, porque de eso van a dar cuenta. Todos vamos a dar cuenta de una forma tras otra de lo que hemos hablado, de lo que lo hemos enseñado aquí en la tierra a las personas. Usted tiene que tener cuidado al momento de poder exhortar, enseñar a alguien, hermano, hermana, pastor, evangelista, siervo del Señor. Tiene que tener mucho cuidado, porque hay algunos que hablan todavía, dice, mi papá me habló a través de sueños, mi abuelo me habló a través de sueños. Un evangelista muy conocido en Puerto Rico, yo conocí y seguía mucho este predicador, este evangelista. Pero lastimosamente, un día lo llegué a escuchar y dijo que su abuelo le estaba hablando en sueños. Su abuelo, cuando el muerto está, y su abuelo ya estaba muerto, estaba descansando. Entonces, hay personas que han entrado en un peligro. Ellos son peligrosos para sí mismos y son peligrosos para las personas. Por eso hay que tener cuidado de nosotros mismos.
Porque muchas veces esta carne es más mala que el mismo diablo, decía un evangelista muy conocido como Gigi Ávila. Esta carne es más mala que el mismo diablo. Y esta carne no quiere sujetarse a Dios. Esta carne no quiere obedecer a Dios. Esta carne no quiere someterse a Dios. Esta carne no quiere agradar a Dios. La carne para nada aprovecha. El espíritu, sin embargo, se sujeta a Dios. El espíritu desea estar con Dios. Personas espirituales solamente son aquellos que quieren estar con Dios en todo tiempo y en todo momento. Por eso yo quiero que entiendas, hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha. Para que seas un hombre espiritual, una mujer espiritual, necesitas buscar de Dios. Necesitas humillarte ante Dios. Necesitas buscar a Dios a través de la oración y a través de ayuno, de ser necesario. Porque de esa manera, solo de esa manera puedes considerarte un hombre espiritual. Hombres espirituales no son cualquiera. Hombres espirituales son aquellos que están dispuestos a pagar el precio y dispuestos a negarse a sí mismos, a sus deseos y aún a sus pasiones. Negarse. Porque Cristo enseñó y habló que el que quiera seguir en pos de Él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y luego seguirlo. Esto no es de que yo soy hijo de Dios y ya me considero un hombre espiritual. No, hijo de Dios no es cualquiera. Hijo de Dios es aquel que obedece, es aquel que teme a Dios. Hijo de Dios es aquel que camina en la palabra de Dios y vive practicando, andando por ella, obedeciendo la palabra y haciendo lo que la palabra lo dice. Por eso usted tiene que ocuparse más del espíritu que de la carne. Porque si usted se ocupa de la carne, usted va a estar afligido, va a estar preocupado, con problemas. Usted se va a sentir mal porque está andando en la carne y está ocupándose de las cosas de la carne. Pero sin embargo, si te ocupas del espíritu, si te ocupas de tu vida espiritual, tú vas a caminar lleno de paz, tú vas a caminar lleno de vida. Donde tú veas problemas, tú vas a ver paz. Donde tú veas barcas sacudidas, tú vas a estar en paz. Donde tú veas tormentas que están sacudiendo otras barcas y aún tu propia barca, tú vas a dormir en paz. Tú vas a estar sintiendo paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? Porque estás viviendo en el Espíritu. Hay cosas que yo aprendí en el Señor cuando me acerqué a Él. Y lo que aprendí fue, Cristina, que mientras más tiempo andaba yo con Él, estaba más con Él, los problemas del mundo, las aflicciones del mundo no me afligían. No me afligía. Es que el Señor justamente da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Esa paz que el mundo no lo da. Solo el Señor, esa paz verdadera. Así es. Esa paz que en medio de los problemas Él te da esa paz, esa tranquilidad de que todo va a estar bien. Así que esperamos que esta palabra haya sido de edificación, de mucha bendición para tu vida. Sobre todo, te animamos para que vuelvas de nuevo a las primeras acciones que hacías como cuando venías al Señor. Así es. ¿No? Y una de ellas es la lectura de la palabra de Dios. Uh-huh. La palabra de Dios nos instruye, nos exhorta, nos guía, nos da paz, nos da gozo. Amén. Esperanza, nos da esperanza. esperanza. Sí. Sí, entonces eso alimenta nuestra fe cada día. Cada vez que uno lee la Escritura, Amén. Se llena de fe y de Así esperanza. es. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, Así si es. tú quieres tener fe, necesitas escudriñar y meditar la palabra. Así es. Necesitas escuchar a Dios a través de la palabra. Es importante que nosotros siempre le demos un tiempo a la palabra. Porque la palabra nos encamina. La palabra es lámpara a nuestros pies Para nuestros pies. y lumbrera nuestro camino. Ella nos va a dirigir, ella nos va a encaminar, ella nos va a ayudar a tomar decisiones correctas, decisiones acertadas. Pero nosotros tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra. Amén. Si nosotros nos guiamos por la palabra, no vamos a fallar, no vamos a fracasar. Vamos a ser exitosos, vamos a emprender y todo saldrá bien. ¿Sabes por qué? Porque estamos poniendo por obra la palabra. Amén. Por eso es importante, y eso le decía Pablo a Timoteo, que aprendiera eso. Porque si él se ceñía por la palabra, él no iba a fracasar ni iba a ser confundido por nada ni por nadie. Así es. Porque habían filosofías, enseñanzas. Timoteo era, si no recuerdo, creo era griego, ¿verdad? Y él fue ganado por el Señor Jesucristo. Sus padres eran griegos. Y dice la Escritura que cuando Pablo le dice esto a Timoteo, Timoteo empieza a oír lo que
lo que recibía, esa enseñanza. Y esa enseñanza que hoy Dios te trae es precisamente para que tú no te descuides. Porque cuando tú te descuidas espiritualmente, cuando dejas de orar y dejas de ayunar y buscar la presencia de Dios, es como que te declinas espiritualmente. Y ya no tienes deseo de alabar, ni adorar, ni de ir a la iglesia, ni de ayunar, ni de orar, porque estás viviendo en la carne. La carne produce aflicción, mas sin embargo el Espíritu produce paz, justicia y verdad. Gloria al Señor. Así que, bueno, eso es lo que por el momento el Señor me ha podido entregar para poder hablarle, y deseamos con todo el corazón que esta palabra haya llegado a tu vida, que esta palabra quede impregnada en tu corazón, y que cuando sientas que te estás descuidando es señal de que tienes que humillarte más. Es señal de que te tienes que humillar más. Porque mientras más conocimiento tengas, mayor tienes la ventaja en enfrentar a tu enemigo. Cuando tu enemigo venga a decirte, no puedes lograrlo, tú vas a decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Cuando el enemigo venga con duda, tú vas a tener certeza, seguridad de salvación, porque has creído en la palabra de Dios y crees que Él a través de Cristo nos da esperanza de vida. A través de Cristo tenemos salvación y perdón. Sí. Entonces, es importante que nosotros nos guiemos y nos ciñamos por la palabra, porque el que se ciñe por la palabra, se ciñe por la verdad. Y el que anda en la verdad camina en luz. Y el que camina en luz, camina bajo cielos abiertos, porque la gloria de Dios lo alumbra, la gloria de Jehová lo acompaña, y donde quiera que va el Señor lo respalda, porque caminas en obediencia a la palabra de Dios. Por eso no te descuides de tu vida espiritual, no te descuides de la oración, no te descuides de buscar a Dios en ayuno, no te descuides en alabar, no te descuides, alaba constantemente al Señor, alaba al Señor, porque grande ha sido su bondad, grande ha sido su misericordia y grande ha sido su amor para con nosotros. Amén. Alaba al Señor, porque el salmista decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo de continuo estará su alabanza en mi boca. Y estaré alabando y estaré glorificando a Dios. Hay momentos que yo no he tenido deseo de orar. Pastor, ¿y usted qué ha hecho en ese momento cuando no ha tenido deseo de orar? Me pongo a cantar, me pongo a adorar, me pongo a alabar al Señor, y como que vuelve la presencia de Dios nuevamente. Vuelve el fuego, la presencia instantáneamente. Hay veces que uno no tiene ganas de orar. Es que la verdad, realmente, sí. La carne no quiere. La carne no va a querer buscar a Dios porque no se sujeta. La carne quiere estar en el cine, en los centros comerciales, aleluya. La carne quiere estar comiendo su pollito ahí en la brasa, su pollo bróster o su mostrito. pero el que camina en el Espíritu sujeta, tiene dominio sobre su cuerpo. Sí, todo tiene su tiempo. Y todo tiene su tiempo, así. Así es. Con esto no te queremos decir que nunca comas. No. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Así es. Así es. Pero hay personas que ya están constantemente ahí, así comiendo. es. Entonces, ocúpate de tu vida espiritual y no te descuides de ella, para que entonces puedas prosperar en todas las cosas que emprendas y hagas. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios para terminar, Mateo 4:3-4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Con esta palabra te dejo para que puedas meditar. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gloria a Dios. Palabra.